Dios te bendiga, vamos a orar al Señor. Derrame su corazón ahí delante de Él. Cántele a Jesús, el único que vive y reina para siempre. Merece toda la gloria. Oh sí, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo, Cristo Jesús. Exaltado estás, dígale, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Pronto, pronto volverás, y pronto volverás, pronto volverás, mi Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, mi Cristo Jesús, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Gracias, Señor. La Biblia describe el estado espiritual y natural del hombre de distintas maneras. Una de ellas es como muerto en sus delitos y pecados. Ese es uno de los estados en los que la Biblia describe la espiritualidad del hombre, su estado incluso natural. De otra manera, es un estado de enemistad contra Dios, una profunda brecha en medio. Otra manera es describirlo como una persona que está en profunda y constante rebeldía contra Dios, es decir, ciego a las realidades espirituales.
Bienvenidos nuevamente, Dios les bendiga. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, en mi país maravilloso, en Venezuela. Y de nuevo a través de la serie, a través de la Biblia, en la serie del Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en Acción, seguimos. Este es el sermón número 27. Lleva como título Ceguera Espiritual. Y comenzamos el capítulo 8, un capítulo de inflexión, un capítulo clave, un capítulo de ruptura. Vamos a ver ahora que drásticamente a partir de esta enseñanza en lo adelante, vemos un distanciamiento de Cristo de los fariseos, de los judíos. Vemos a Cristo teniendo un ministerio importante en el mundo gentil. Acabamos de tener una gran enseñanza, la más reciente enseñanza, con la mujer sirofenicia, nuestra anterior predicación, pero vamos a colocar esto en las manos del Señor. Tengamos una pequeña palabra de oración. Señor, te pido que esta palabra abra nuestros sentidos, o te pido que tu Espíritu Santo nos permita tener sentidos que puedan percibir tu palabra. El mensaje que has de entregar a través de este tu siervo, que pueda yo mantenerme fiel a las Escrituras y que tú puedas, Señor, dar una gran lección para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, como ha sido siempre, impacta nuestra vida con el mensaje de salvación, el mensaje de redención y que podamos ser transformados. Eso es lo que más anhelamos. Que tu palabra, la palabra de poder, pueda impactar nuestra vida para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pensamiento clave sobre el cual estaremos estableciendo la enseñanza. Jesús sana nuestra más profunda ceguera. Y lo hace porque Jesús es compasivo y porque Él es suficiente para nuestra vida. Y para muchas cosas el hombre tiene visión. El hombre puede tener una gran visión para hacer negocios, por ejemplo. El hombre tiene una gran visión para ver cómo la ciencia, la tecnología, los avances en el mundo, todos los avances que hemos estado viendo, incluso la carrera armamentística que las naciones están desarrollando. Es inmenso el avance que el hombre está aportando a través de la ciencia y la tecnología, los avances en materia de inteligencia artificial, los avances en materia de la economía, el blockchain, todo lo que tiene que ver con los criptoactivos, las criptomonedas, todo eso. El hombre para ciertas cosas tiene visión, tiene alcance, puede establecer nuevas estrategias de mercado. El hombre ciertamente tiene capacidad para eso. Pero para las cosas del Señor el hombre manifiesta una ceguera acérrima. Para las cosas de la vida cotidiana, lo que llamamos en algunos círculos, o lo que algunos círculos llaman, para las cosas del mundo, las cosas secular. Yo no lo miro así, pero sí algunos, para poder entenderlo, el hombre para el mundo secular tiene gran visión, pero para las cosas de Dios, las cosas del reino, suele manifestar ceguera espiritual. Y por otro lado, más afianzando este comentario, el hombre no está en lo más mínimo y en lo absoluto interesado en ocuparse en las cosas del espíritu. Le son unas cosas del pasado, la religión y la vida y la espiritualidad para el hombre son cosas del pasado. Le hablas de la palabra y caen inmediatamente en argumentos que no tienen sentido, como que la Biblia es un libro que ya no se puede aplicar. El hombre no tiene el mayor interés, el más mínimo interés, en ahondar en las cosas de la palabra. Y en la palabra está el remedio que la ceguera del hombre necesita. El remedio para la ceguera del hombre está en la palabra. Y el hombre no tiene el más mínimo interés de acudir a ella. Por lo tanto, ha seguido y permanece el hombre en su ceguera natural. No hay peor ceguera que aquella que no se reconoce. El ciego de nacimiento, el que es ciego congénitamente, sabe muy bien, tiene que reconocerlo, que tiene una afección, que es ciego, que no puede ver.
Pero el que puede ver y no reconoce que es ciego, ese está más ciego que el que es ciego congénitamente. Y esto es la paradoja de la vida. Esto es terrible, estar en este estado. Pablo nos ayuda a entender esto. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. El hombre en su estado natural, tal como vino, producto y afectado por la caída cósmica en el Edén, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, la incredulidad. Pues hago un paréntesis, el pecado de Adán y Eva no es la desobediencia, es la incredulidad, no haber creído a la palabra de Dios, y eso desencadenó en una desobediencia, desencadenó en la caída, en el pecado, y nosotros estamos envueltos en ello. Ninguno está fuera de pecado y todos necesitamos a Cristo. Entonces el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Para el hombre moderno, para el hombre posmoderno, el hombre cosmopolita, el de las grandes naciones desarrolladas, Dios no es un sinsentido. No se ocupa de las cosas del Espíritu. Y qué grave enfermedad el hombre avanzado de primera línea está hoy padeciendo, producto de una ceguera de la cual no quiere salir. De eso quiero hablarte hoy. Y no las puede entender, termina diciendo el verso 14, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, en su estado natural, no puede, no reconoce, más no tiene la capacidad de reconocer, porque el orgullo lo tiene ciego realmente. No reconoce su estado, para él es necedad la Biblia y no quiere, no está interesado, porque las cosas del Señor las tienes que discernir espiritualmente. Tú necesitas el apoyo constante y diario del Espíritu Santo, y si no vas a Él, las cosas del Espíritu no las puedes entender, no las puedes discernir. Entonces por eso es que digo que en los distintos estados en los que el hombre se presenta hoy modernamente, en nuestras naciones avanzadas y civilizadas, al final hay una conclusión: el hombre está ciego espiritualmente. Y el peor ciego es aquel que no reconoce su ceguera. El hombre natural, aquel hombre que no ha nacido de nuevo, realmente cuando digo el hombre natural, es aquel que no ha experimentado un nuevo nacimiento, está en ceguera total. No es una ceguera parcial que más o menos ve, no es una ceguera total. No tiene nada de capacidad ocular, no puede distinguir absolutamente nada. El ciego de la historia que a Cristo le traen un hombre y se lo presentan. Y ese hombre está allí con ceguera, de eso vamos a hablar. Ese hombre empieza a ver vagamente. Esa no es la condición del hombre actualmente. La condición del hombre es que no ve absolutamente nada, está en ceguera total y no puede percibir lo que debería percibir espiritualmente a través del discernimiento que solo da el Espíritu, que solo lo da Dios a nuestra vida. Sigue el apóstol Pablo. Antes de entrar en la lectura de Marcos 8, vamos a entrar en ese capítulo importante, la mitad del Evangelio, 27 enseñanzas, el 50% del Evangelio estamos exponiendo en esta oportunidad. Mateo 8, Marcos 8. Antes quiero leerte 2 Corintios 4, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, versos 3 y 4. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplendor de la gloria, del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, en este mundo hay un sistema, y ese sistema tiene un representante, tiene un Dios que está reinando en ese sistema. Aquel que está bajo ese sistema está ciego. Aquel que está bajo ese gobernante está ciego. Por eso es que Cristo dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Cristo estaba muy claro. Los judíos no reconocieron eso, estaban ciegos totalmente. Y de eso, como te he dicho, quiero hablarte. La ceguera del hombre natural es peor, como te manifesté hace unos minutos, que la ceguera congénita. La última, la ceguera congénita, el hombre que la padece o el ser humano que la padece no tiene problema en reconocerla. La primera, no reconocemos que estamos ciegos. Y esta es peor. El que cree que ve, pero no ve absolutamente nada. Ese es más ciego que el que ha nacido ciego de manera congénita. Pero ya, sin perder
más instantes vamos a Marcos capítulo 8. Son 26 versículos. Te pediría que llevaras el hilo de la narrativa de Marcos, porque vamos a presentar esto como si fuera una obra de teatro en 2, 3 entregas. Baja el telón, sube el telón. Son distintas historias, pero hay un solo argumento desde el principio hasta el final. Y tiene que ver con la incredulidad, producto de la fe, producto de la ceguera, que estamos experimentando aún en nuestros días, pleno siglo XXI. Esta lectura comienza con la alimentación de los 4,000. Ya nosotros hemos pasado por una primera instancia, Marcos 6, sobre la alimentación de los 5,000. Habían sobrado una cantidad importante de cestas llenas de comida, unas 12 cestas, canastas. La palabra que se usa en esta oportunidad, no así en la primera, es un repositorio de un tamaño importante. Incluso cuando vemos que a Pablo lo bajan por una canasta, esa es precisamente la palabra que se está usando aquí en Marcos. Por lo tanto, tenemos que deducir desde ya, pasando por la lectura, que la cantidad de personas y la cantidad de sobras, de sobrantes que cayeron en estas canastas fue mucho más abundante que la primera oportunidad. Pero digamos que esos son detalles para poder tenerlos en cuenta. Te pediría que no pierdas el hilo de la lectura. Vamos a dar inicio. Marcos 8, versículos 1 al 26. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, vuelve otra vez, esta es una segunda lección, es una segunda oportunidad, es una segunda prueba, es una segunda instancia en donde están siendo entrenados los apóstoles. Recuerda, todavía estamos en una etapa importante de entrenamiento de los discípulos. Jesús va a dejarle dentro de poco, porque Jesús después de esto va rumbo a Jerusalén. Jesús está pronto, cercano a cerrar su periplo de predicación, a cerrar su faena de predicación, todo el alrededor de Capernaum, todo el alrededor de Betsaida, de Galilea, toda esa zona está siendo predicada. Y ahora Cristo va a dar un vuelco final al trato con los fariseos. Ellos están ciegos. También tiene que dar una reprensión de un tamaño y un color importante para los apóstoles, los discípulos. Tiene que hacerlo. Ellos están experimentando ceguera también, incredulidad. Pero bueno, vamos a la lectura. Y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo: tengo compasión de la gente. Vuelve otra vez a Jesús a dar una cátedra de su carácter, de su actitud, de lo que es Él. Jesús no es un milagrero. Jesús es el Dios compasivo que tú y yo necesitamos. Tú y yo estamos adoleciendo hoy de la presencia de un Salvador suficiente y compasivo, el cual tenemos en Cristo, un Salvador personal. No pierdas más tiempo, ve y corre a los pies de Cristo Jesús. Él es el Salvador personal y compasivo que tú y yo estamos necesitando. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Jesús está profundamente preocupado, conmovido, y no tienen que comer. Verso 3. Y si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Verso 4. Sus discípulos le respondieron. Aquí está la torpeza. Mi amado, y no quiero que tú llegues a pensar de que estamos en la posición, o que yo particularmente a nivel personal estoy en una posición en contra de los discípulos. No, muy por el contrario. Lo resalto porque así somos. Esa es nuestra experiencia y lo seguiré manifestando. Los discípulos nos representan. Y quizás tú hoy puedes llegar a concluir, pastor, es que es un corazón demasiado duro el que ellos experimentaron. Hoy no es posible vivir. No, sí es posible que nosotros repitamos la misma historia si se nos concede la oportunidad de ir hasta ese momento. Si nosotros estuviésemos en una máquina del tiempo y tuviésemos la oportunidad de ir al primer siglo, en la Palestina del primer siglo, y pedirle a esa máquina: quiero estar al lado de Jesús en la alimentación de los 4,000, pues repetiríamos la misma historia y quizás de manera más dramática. Así que no tomes esto como para defenderte ni para culparte, sino para congraciarnos con los discípulos y decir: wow, te entiendo, yo hubiese hecho lo mismo. Wow, Señor, te entiendo.
Y gracias por tu compasión, porque yo hubiese hecho lo mismo. Y yo también esperaría de ti la misma compasión. Pero sigamos con la lectura. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Wow, solamente decirte algo, un pequeño comentario al margen en este momento, antes de seguir la lectura en el verso 5. ¿De dónde sacar pan? ¿Quién podrá sacar pan? Por Dios, estamos frente al pan de vida. Los discípulos están frente al dador de la vida. ¿Cómo no es posible reconocer en Jesús aquel que es capaz de cometer nuevamente un milagro de esta gran magnitud? Pero estamos ciegos y no queremos reconocer, y eso sucede en nuestros días hoy. Sucede en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Grandes dificultades y creemos que el mundo se nos viene abajo. Pues no, Jesús es suficiente para nosotros. Discípulos, ustedes están frente al dador de la vida, al pan de vida, Juan capítulo 6. El pan de vida lo tienen al frente y no lograron divisarlo. Allí ya está la ceguera de los discípulos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Cristo no les refuta absolutamente nada, no tiene sentido. Cristo los está enseñando. Vuelve a hacer otra pregunta, les hace una pregunta inicialmente, vuelve a hacer otra pregunta. ¿De dónde? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Aquí cierra esta narrativa, seguimos la lectura, verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Están en Dalmanuta ahora, una región. Y vienen los fariseos y comenzaron a discutir con él. No fue que se los encontraron casualmente. No, los fariseos lo andan buscando. Este grupo de hombres lo andan buscando, pidiéndole señal del cielo, dice Marcos, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Es decir, a ustedes, generación incrédula, no habrá señal para ustedes. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora pasamos a otra lectura. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, eso es porque no trajimos pan. Jesucristo nos está diciendo eso, lo de la levadura es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Esa es la discusión que ustedes están teniendo. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Wow. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Ustedes perdieron la memoria. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, eso está hablando Cristo, está trayendo a la memoria la anterior oportunidad, la primera enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando partí, oye chicos, vamos a recordarle, porque de verdad que ustedes tienen memoria escasa, una memoria para olvidar selectivamente. Hay cosas que olvidamos y hay cosas que no. Y eso ha sido una reflexión que he tenido en mi vida, hablando con distintos hermanos y amigos. Nosotros, mis amados, nosotros decidimos qué cosas olvidar.
una falta de alguien contra nosotros, nosotros no la olvidamos. Pero las deudas que tenemos, eso se nos olvidan. Nosotros no somos íntegros. No tenemos moral. Ay, se me olvidó. Ellos habían olvidado esto. O quizás lo habían querido olvidar. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, va la pregunta: ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuántas? Y Cristo está esperando una respuesta. Hay muchas preguntas que Cristo hizo que era para hacerlos reflexionar, entrar en razón. Pero hubo preguntas, no eran retóricas, eran preguntas que esperaban, que estaban esperando, y eran preguntas que exigían una respuesta. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. ¿No se les olvidó? Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Otro tipo de ceguera. Ahora vamos a la última historia. Hacemos unas cuantas reflexiones en cuanto a este hilo que Marcos nos está presentando en estos 26 versículos, iniciando el capítulo 8. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¡Wow! Nuevamente, estamos delante de un Salvador personal. Alguien que no va a dejarte con la necesidad sin satisfacer en tu vida. Toda necesidad del alma, Cristo la satisface en nuestra vida. Y aquí traen un hombre que necesita, tiene una profunda necesidad. Entonces, verso 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, de nuevo, una práctica poco higiénica. Estamos frente a esas estrategias de Jesús que nos deja estupefactos, que nos deja con la boca abierta. Pero Él es Dios, mi hermano. Acaba de sanar a un hombre ciego con problemas para hablar e hizo algo extraño. Escupió saliva, le tapó los oídos y el hombre veía luego perfectamente y hablaba perfectamente. Y ahora vemos a un ciego que le traen delante, a él, un ciego de Betsaida. Le saca fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía. Y él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. No estoy viendo bien, estoy viendo borroso, estoy viendo algunas cosas que están moviéndose. Y es extraño porque es el único milagro que se hace en 2 oportunidades. O sea, el Cristo a la primera no se da el milagro completamente, pero no es porque Cristo no haya tenido la mitad del poder. No caigamos en ese juego de especulación mental natural, diabólica. A veces tenemos unos pensamientos de verdad que por no conocer a Cristo realmente caemos en argumentos de verdad que son naturales, humanos, perversos. Eso tiene una razón de ser, o por lo menos la mayoría de los comentaristas tienen una conclusión al unísono en cuanto al por qué Cristo lo hace en 2 tandas, no lo hace a la primera vez. Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y como les dije, vamos a entregar esta enseñanza como si fuese una obra de teatro. Son varias escenas, son varias entregas, pero con un solo hilo. ¿Y qué es lo que viene enseñando Marcos? Desde el capítulo 6 nos viene hablando del costo de la vida cristiana. Recuerda que estuvimos viendo la vida de Juan el Bautista, que no importa cómo te vayas, salgas de este mundo. Eso está totalmente claro en mi vida, es una enseñanza que he recibido. No importa cómo usted salga de este mundo, lo que importa es que usted reciba, entienda el propósito por el cual el Señor lo hizo y que usted lo haga. Que usted sea obediente, que usted haga lo que el Señor le mandó a hacer. Él dispondrá la fecha de vencimiento y la hora de salida de este mundo, de este lado de la eternidad.
Él lo sabe. Entonces hay un costo del discipulado, de la vida cristiana. También la alimentación de los 5,000 es un Cristo Salvador suficiente y compasivo para nosotros. Aquí los discípulos también manifestaron torpeza en el aprendizaje, tal como cuando estuvieron la primera vez montados con Cristo en la barca, una torpeza increíble, ni siquiera lograron entenderlo. En la segunda oportunidad termina la historia en uno de los paralelos de Marcos, donde ellos dicen verdaderamente este eres el Hijo de Dios. Reconocen a Jesús como Dios. Jesús estando en alta mar, una de nuestras más recientes enseñanzas, cómo en medio de nuestras tormentas necesitamos seguir mirando a Cristo Jesús para no caer estrepitosamente. Esa es una de las lecciones que podemos extraer de Jesús estando en alta mar. Marcos no nos narra la escena de Pedro encontrándose en alta mar con Cristo Jesús. Uno de los evangelios en el paralelo sí, y de ahí podemos extraer esa enseñanza. Nunca dejemos de mirar a Cristo aún en nuestras más grandes y terribles tormentas. Una de las enseñanzas, lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale, es lo que está dentro y sale. No es lo que comes, ni que tenga las manos sucias, ni la parte ceremonial. Eso no es lo que contamina, y eso quedó claro en esa enseñanza. Y la más reciente, la fe que conmueve a Dios. Esa mujer sirofenicia, una mujer que apartó absolutamente toda vergüenza, todo parámetro en su mente. Ella aceptó las condiciones de Jesús. Y entonces vemos que hay dos temas primordiales en toda la enseñanza del capítulo 6, capítulo 7 de Marcos hasta llegar al 8. Y son dos temas, la fe versus la incredulidad. Fe versus incredulidad. Ahí está Jairo, ahí está la mujer del flujo de sangre. Dos historias en paralelo ahí dándose en el mismo momento. Cristo encontró más fe en ellos. Cristo encontró más fe en la mujer sirofenicia. Cristo encontró más fe en el centurión que en sus mismos discípulos. Entonces hay dos temas contrastados. Fe versus incredulidad. Y allí nosotros tenemos que aprender y tomar una gran lección. Primera entrega, el título de esta primera enseñanza, o la primera lección, o la primera entrega, baja el telón y sube el telón. Una lección que se sigue repitiendo para un grupo de discípulos torpes, de lento aprendizaje. Una lección que se sigue repitiendo para un grupo de discípulos aprendices torpes que tienen lento aprendizaje. Los discípulos vuelven a pasar por la misma prueba y siguen raspando la misma prueba. Vamos a ver eso, versículos 1 al 3. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. ¿A quién más va a llamar? Los está entrenando. Necesitaba dejarles todo el ministerio, dejarles todo este encargo, porque Jesucristo está preparando su partida de este mundo y va a dejar el ministerio en manos de todos sus discípulos, sus apóstoles, los que ha estado formando durante aproximadamente 3 años. Y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Ya les está mostrando lo que está en el corazón. Cristo siempre mostró lo que estaba en su corazón. Ellos estaban fuera de sintonía. Cristo siempre lo mostró. Ellos no lo entendieron. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino. Mire la preocupación tan profunda de Cristo Jesús. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Nosotros vemos a Jesús teniendo compasión por la gente continuamente. También vemos a Jesús tratando de desarrollar esa cualidad en cada uno de nosotros, en los apóstoles, hoy en nuestras vidas también. Y es la única ocasión en todos los evangelios en donde escuchamos a Jesús que Él manifiesta que tiene compasión. En otras oportunidades en los evangelios, los evangelistas narraban y decían que Jesús tenía compasión por la gente. Pero es la única ocasión en la que vemos a Jesús manifestando que tiene compasión por la gente. Y aquí nos encontramos con un problema. El problema con nosotros es que Cristo ve un problema y Él realmente no ve un problema, Él ve una gran oportunidad. Pero cuando nosotros vemos un problema, nosotros ahí nos enceguecemos. Cuando nosotros vemos el problema, la oportunidad que está viendo Cristo, nosotros la perdemos.
Cristo no ve un problema, ve oportunidad. Y cuando nosotros vemos el problema que Cristo no ve, cuando vemos el problema perdemos la oportunidad que Cristo sí está viendo. Y esto es un gran problema para nosotros. Nosotros vemos problemas por todos lados, nosotros no vemos oportunidades. Cristo ve oportunidades por todos lados. Cuando esa mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob, Cristo vio una gran oportunidad para traerle salvación y vida eterna a esa mujer. Cuando viene Nicodemo a altas horas de la noche por vergüenza, porque no lo podían ver con un judío, con Jesús, con el maestro, el rabí Jesús, pero él viene por una gran necesidad. Él viene y Jesús lo atiende porque hay una gran oportunidad de presentarle el evangelio. Y allí está Nicodemo, terminó siendo un gran discípulo del maestro al final de los días de Jesús. Verso 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos no vieron la oportunidad. Cristo está teniendo una gran oportunidad de lujo para traer a muchos a sus pies. Y los apóstoles no están viendo esa gran oportunidad. Ellos vieron un problema. ¿De dónde, maestro? ¿De dónde? ¿Cómo tú los vas a mandar a recostar? No hagas eso de nuevo. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y tampoco puedo ir en contra de los discípulos porque, sacando cuentas, nadie tenía tanto dinero para saciar a tanta gente. Algunos cálculos que son un poco reservados. Hay algunos que he escuchado de 20, 25 mil personas. No sé si fueron tantas personas. Al fin y al cabo no es lo que es más importante. Pudieron haber sido 10, pudo haber sido un solo pan para 100. Es decir, el milagro en magnitud, eso no es lo que está aquí en discusión. Lo que sí necesitamos ver es que Cristo está teniendo una gran oportunidad. Los cálculos así someramente, y ese era el comentario al que iba, 12,000 a 15,000 personas que están presentes en esta oportunidad. ¿De dónde se va a sacar tal cantidad de dinero para comprar tal cantidad de pan para darle de comer a tal cantidad de gente? Los discípulos quizás están teniendo un pensamiento lógico, pero por Dios están frente al dador de la vida. Y en ninguna de las dos oportunidades Marcos ni Pedro nos narran cómo fue el milagro. El detalle del milagro tampoco tendría sentido hacerlo, pero pareciera ser que los panes se multiplicaban dentro de las canastas, porque nunca dejó de brotar pan de esas canastas. O sea, el milagro es de una magnitud tal que colocarlo o no, de verdad que no agregaría. Me es suficiente con saber que Cristo está presente y que Cristo es suficiente Salvador compasivo para dar alimento a toda una multitud con gran necesidad. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero los discípulos están manifestando una ceguera terrible. Nosotros tenemos un serio problema para aplicar lo que hemos aprendido. Los discípulos habían sido enseñados en la oportunidad anterior, pero tienen un grave problema para aplicar lo que han aprendido. Nosotros, de estar allí, por eso quiero salvar mi pellejo y salvar el pellejo de los discípulos. Nosotros, estando allí, quizás hubiésemos hecho exactamente lo mismo y algo peor. Por lo tanto, no estoy yendo en desmedro de los discípulos, estoy reconociendo mi incapacidad para seguir viendo la obra de Cristo Jesús en medio nuestro. Estoy reconociendo. Lo honesto de esto es que el Señor no desecha a los discípulos por su incredulidad. Él sigue estando con ellos y les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días. Verso 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y digamos que después haces una lectura de todo el evangelio de manera corrida y te percatas que esta es la última confrontación de Jesús con los fariseos. Esta es la última, con los fariseos en Galilea. No vas a encontrar ninguna otra confrontación en esta carrera evangelística que Cristo está teniendo. A partir de ahora vamos a ver a Cristo yendo en conteo regresivo hacia Jerusalén. Y todos sabemos que rumbo a Jerusalén es rumbo al Gólgota. Esa entrada triunfal en Jerusalén
ese hosana, todas esas palmas a los pies de Jesús, el asno, el pollino sobre el cual lo montan, todo eso es la entrada hacia el Gólgota, hacia la cruz del Calvario. Los fariseos fueron a discutir con Jesús. Qué triste, es un pensamiento, qué triste que nuestra reunión sea como esta, que la última reunión que tengamos sea como la que tuvieron los fariseos con Jesús. Qué triste, porque sabemos que a partir de ahora los fariseos no tienen más palabra que Jesús les va a dar a ellos. Jesús había dado señales hasta el cansancio y ellos siguen pidiendo señales de Jesús. Yo no sé qué señales seguimos pidiendo hoy. Jesús ha dado señales suficientemente hasta el día de hoy. Mi amado, aquel que pide señales porque no quiere creer en lo que ya Cristo ha hecho en su vida. Los fariseos están restando mérito a las señales que Jesucristo había hecho anteriormente, a los prodigios que Jesús había mostrado aquí en la tierra. Ellos le están pidiendo algo más contundente. Incluso los fariseos están pidiéndole señales del cielo porque para ellos Satanás podía duplicar o falsificar las cosas que Dios podía hacer. Por lo tanto, en el momento en que los fariseos dijeron que Jesús tenía Belcebú, es porque lo están equiparando con Satanás, diciéndole probablemente Satanás es el que está haciendo falsificaciones del poder de Dios aquí en esta tierra, pero él no va a poder hacer absolutamente nada en el cielo. Por eso es que particularmente la característica de las señales que los fariseos están pidiendo son señales del cielo. Ellos están pidiendo algo más contundente. ¿Contundente como qué, pastor? Como cuando Josué oró y el sol se paró. Algo tan contundente como cuando Elías oró y cayó fuego del cielo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Algo contundente como eso, pues Cristo, por favor, le queda corto eso que hizo Josué y lo que hizo Elías y lo que hizo Ezequiel y todo lo que hicieron hombres, profetas de Dios, hombres de Dios de la antigüedad. Todo eso queda corto. Lo que hizo Aarón, lo que hizo Moisés, todo eso queda corto. Es Cristo mismo, preencarnado ahora, es Dios mismo en carne presente, y los fariseos no están entendiendo esto. Pero la respuesta de Jesús viene inmediatamente, versos 12 y 13. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Juan 6, 30 al 33. Allí le hacen una petición similar a Jesús. Le dijeron entonces: ¿qué pues? ¿Haces tú señal? ¿Haces tú como señal para que veamos y creamos? O sea, ¿qué es lo que tú haces como señal para que nosotros veamos y creamos? ¿O tú tendrás por allí algún acto de magia que nos sorprenda, que nos deje la boca abierta como para poder creer en ti? Esa es la propuesta de los fariseos. ¿Qué obra haces? Preséntanos tú, tu paleta de posibilidades, de obras, de prodigios, a ver si eres un milagrero que pueda calzar en nuestros argumentos, en nuestra mente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Miren, no se cáiganse de esa nube, no crean en ese cuento. No fue Moisés el que le dio el pan del cielo en el desierto, no es así. Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Es mi Padre. Porque el pan de Dios, mira esto, verso 33, miren muy bien, mis amados, verso 33 de Juan 6. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Cristo en un solo plato, presta atención, Cristo a los fariseos les está diciendo: eso que ustedes están pidiendo, esas señales ya yo las he hecho, porque el pan del cielo que ustedes vieron que Moisés dio al pueblo en el desierto, soy yo mismo presente. Cristo está diciendo: el pan de Dios que bajó del cielo los tiene enfrente de ustedes, y ustedes no han querido creer en mis obras. Por lo tanto, no va a haber más señales para esta generación. El verdadero pan que descendió del cielo soy yo, y aquí estoy para darles vida, y ustedes no quieren la vida, han rechazado la vida que yo les estoy dando.
Ustedes piden señal, pero no se han dado cuenta que la señal soy yo mismo. Yo soy la señal del cielo que está frente a ustedes y ustedes no se han percatado. Ustedes no van a creer en mí, así les dé mayores señales que esta. Ustedes no van a creer en mí. Por lo tanto, mi amado, Jesús es la verdadera señal del cielo para nosotros. Nosotros seguimos esperando cosas, y Cristo está frente a nosotros. Nosotros queremos seguir utilizando a Jesús para obtener cosas de Él, beneficios, que baje la economía, que se estabilice, la inflación baje. Nosotros seguimos pidiéndole cosas a Dios, y Cristo está al frente, y Cristo es la señal, y Cristo es la solución, y Cristo es la medicina, y Cristo es la receta, y no queremos a Cristo. Así está el corazón del hombre. Pablo lo dice en su carta. Vamos ahora a la carta de Romanos, capítulo 1, versos 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pablo está diciendo, para los hombres es evidente lo que Dios ha dicho. Pues Dios se lo hizo evidente. Dios ha hecho todas las cosas evidentes. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pablo está diciendo rápidamente, de manera fácil, de manera digerible, entendible, sencillo. Al hombre se le han dado todos los argumentos posibles al alcance de Dios como para que el hombre acepte que Dios es la vida y él no ha querido aceptarlo. Que Dios es el creador de todas las cosas y el hombre no ha querido aceptarlo. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa. El hombre irá a condenación eterna y tendrá que ir a juicio. Producto de que el hombre no tiene excusa. Verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y sus necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser necios, se volvieron sabios. El hombre pretende vivir como que si no supiera que Dios ha revelado que Él es Dios. El hombre pretende seguir viviendo en este mundo creyéndose la última tapa del frasco. El hombre pretende vivir en este mundo creyendo que Él es el creador de este mundo, que este mundo subsiste por todo el adelanto tecnológico y científico que estamos experimentando. Producto de la mente brillante del hombre, el hombre no se percata que es Dios el que ha puesto a disposición de Él mismo todo lo que Él ha logrado. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre pretende vivir como que si no supiera que Dios es el artífice de que el mundo aún esté sujeto y hacia la gracia de Dios. Juan 3:19. Producto de Romanos 1, 18 al 22, viene Juan 3:19. Y este es el juicio. El hombre no tiene excusa. Por lo tanto, y este es el juicio. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El juicio en el mundo es, vino la luz al mundo y los hombres no quisieron la luz, quisieron permanecer en las tinieblas. Mi amado, usted saca un marrano, a un cochino de su lugar, lo lava. Usted puede ponerle esta ropa limpia y le pone perfume. Suéltelo para que usted vea que se devuelve al chiquero. Así es el hombre en su estado natural. No quiere nada con Dios, no quiere nada con el remedio, no quiere nada con la receta para el alma, que es Cristo. El hombre no quiere nada. Y Pablo lo dice, ¿por qué no quiere nada? Porque sus acciones son malas. Porque las acciones del hombre, su corazón es malo. Esa petición de los fariseos no tiene ningún sentido. Pues el corazón nuestro no quiere reconocer que Cristo es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios mismo encarnado. Por lo tanto, no tiene sentido que Jesús siga haciendo milagros al frente de ellos. Y luego de esto, Jesús abandona a los fariseos en su propio pecado, en su propia luz tenebrosa, en sus tinieblas. Hay una línea que uno de los pastores que aprecio mucho llama la línea del no retorno. Es esa línea del incrédulo. Te pediría que no traspases esa línea. Es esa línea en donde dejamos
Somos insensibles a las cosas de Dios y a su palabra particularmente. No traspases esa línea que los fariseos traspasaron, una línea del no retorno. Nunca más volvieron a escuchar la predicación del evangelio. No te quedes sin escuchar la palabra de Dios. Será tu propio juicio si logras hacerlo y estarías traspasando la línea del no retorno. No permitas que ese momento llegue a tu vida. Pero no solo los fariseos tenían ceguera, también los discípulos experimentaron cierto grado de ceguera. Y vamos a ver una segunda entrega, un segundo acto, una segunda escena, y es el verso 14 en lo adelante, unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes que tienen miopía espiritual, unas palabras para reprenderles, de reprensión, de exhortación, para un grupo de creyentes con miopía y con ceguera espiritual. Verso 14, habían olvidado de traer pan. Ellos tienen hambre, pero se les olvidó traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora vemos que todos ellos van en la barca al otro lado, pero con tan solo un pan para 13 hombres. 12 discípulos más Cristo. 13 hombres con un solo pan. Puedo imaginarme un pan campesino grande. Un pan, no una canilla, como le llamamos aquí en Venezuela, de esas largas. No recuerdo el nombre que tiene internacionalmente, pero un pan grande. Uno solo. Es de verdad que es impresionante cómo estar con Jesús al lado de Él y no ser impresionado por lo que Él hace. Pero ahora vienen unas palabras de precaución de Jesús para cada uno de ellos. Verso 15. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, guárdense. Pero ellos creen que esto está relacionado con que no habían traído pan. Básicamente, aquí el mensaje de Cristo es uno solo. Cuídense de la influencia de aquellos que dicen cosas y no las hacen. Cuídense. Cristo acaba de abandonar por última ocasión a los fariseos. Cristo sabe muy bien que ellos no tienen absolutamente nada para construir sobre alguien, sino más bien para destruir, para traer ruina. Por lo tanto, Cristo está dándoles una palabra de precaución, pero ellos volvieron a malentender las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que hace la levadura? ¿Por qué Cristo le hace esta reprensión? ¿Por qué les da esta palabra de precaución? ¿Qué es lo que hace la levadura? Bueno, usted pone un poquito de levadura en una masa y esa masa se fermenta, crece. Pero eso es artificial. Realmente, eso lo que hace es fermentar la masa. Y básicamente Cristo está presentando un símbolo en la levadura, un símbolo de corrupción. Cristo les está diciendo mucho cuidado con asociarse, con dejarse influenciar por lo que corrompe. Este sistema que está podrido, un sistema que destruye, un sistema que corrompe mucho. Cuidado, pero ahora vemos a los discípulos entendiendo nuevamente de manera incorrecta las palabras de Jesús y terminan pensando que Él se refiere a aquellos que no tenían panes. Y discutían entre sí, verso 16, diciendo, es porque no trajimos pan. Eso lo está diciendo porque se nos olvidó la comida. Y sabemos que aquí lo que está sucediendo es que ellos están teniendo una confusión que tiene que ver con la poca fe que ellos están manifestando. Realmente ellos están manifestando poca fe. Por eso los dos grandes temas que se contrastan en estos primeros 8 capítulos de Marcos es fe versus incredulidad. Y nosotros hemos sido encontrados faltos de fe. Si hoy somos puestos en balanzas, estamos siendo faltos en fe. Ojalá podamos experimentar la fe de Jairo, la fe de la mujer con flujo de sangre, la fe de la mujer sirofenicia, la fe del centurión. Tan solo di la orden, porque yo también soy hombre que tiene autoridad y que hay mucha gente por debajo de mí a quien yo le digo a esto, a aquello y lo hacen. Así que tú solo puedes dar la orden, solamente te toca darla y mi hija sanará. Ese hombre tiene fe. Ojalá podamos ser encontrados por Cristo con esa fe observada en la mujer sirofenicia, en Nicodemo, en Natanael, o esos encuentros maravillosos que Cristo tuvo con esos hombres. Mateo 16:8, el paralelo. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe. Este es el paralelo en Mateo, la misma historia, la alimentación de los 4,000. ¿Por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan?
Es algo serio lo que Jesús está diciéndoles a ellos. Pero ellos no entendían a causa de su incredulidad. Y nuestra incredulidad, mis amados, está siendo estorbo para la obra del Evangelio en nuestras vidas. Cuando somos incrédulos, cuando somos rebeldes a la palabra, estamos tapados, estamos cerrados, necios. Cuando estamos así, enfrente a la palabra, está siendo estorbado el plan de evangelización en nuestras vidas. Y no seas estorbo para el Señor. Tarde o temprano para nosotros, pero en el tiempo preciso para Jesús, esa palabra volverá a nosotros y no llegará vacía a Él. Hará su trabajo en nuestra vida. No sabemos a través de cuál método, cuál será la estrategia que Él usa. No lo sabemos. Aflicción, problemas, sufrimientos, tormentas en nuestra vida. No lo sabemos. Así que no seamos piedra de tropiezo en la evangelización y la obra del Evangelio en nuestras vidas. Versos 17 y 18. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No es eso. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Aún, mi amado, siendo nosotros creyentes, nosotros podemos experimentar este tipo de miopía espiritual. Aún nosotros teniendo años en el Evangelio, aún nosotros siendo líderes, pastores, ministros, evangelistas, profetas, maestros, aún haciendo nosotros cualquier labor en la obra del reino de Dios aquí en esta tierra, podemos llegar a experimentar cualquier grado, en cualquier estadía de incredulidad en nuestra vida. Que el Señor nos guarde de seguir estando con un corazón cerrado a reconocer que tenemos ceguera espiritual, sino que vayamos urgentemente al oftalmólogo. Cristo es nuestro oftalmólogo por excelencia. Él podrá traer sanidad a nuestros ojos y que podamos ver claramente. Tengamos esperanza, mis amados. Los discípulos finalmente entendieron algo. El mismo Mateo 16, el paralelo de Marcos, Mateo 16, 12. Esto es esperanza para nosotros. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes. Ah, ya entendí, maestro. Mateo, y me agrada que Mateo haya traído esto, que lo haya dejado en el Evangelio, inspirado por el Espíritu de Dios. Marco no lo trae, quizás no lo tenía en el radar, quizás no lo vio importante. Puede ser, cualquier argumento, pero Mateo lo trae y es la misma palabra. Complementamos la enseñanza y entiendo entonces que los apóstoles tienen un corazón tardo para aprender, lento para aprender las lecciones. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y nosotros necesitamos orar para tener entendimiento. La misma oración que Pablo hace en Efesios. No tenemos tiempo para leerla, Efesios capítulo 1. Te pediría que lo leyeras en casa, por favor. Y ahora quiero ir a la recta final. Ese milagro esperanzador que vemos a partir del verso 22 al 26. Lo leemos y simplemente quiero traer a colación algo muy sencillo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Tócalo, maestro. Tócalo. Yo sé que si lo tocas va a sanar. Quizás esas fueron las palabras. Le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo tomó, lo tocó, pero no solo lo tocó, lo trajo hacia sí. Pero no solo lo trajo hacia sí, lo sacó fuera de la aldea. Cristo es un Salvador que se preocupa por tu necesidad y es un Salvador personal. Busca a Cristo Jesús. Y lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio en su casa y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mi amado, este texto no está aquí por casualidad y hay una narrativa, un hilo de pensamiento desde el inicio. Y Marcos nos está presentando esto al final, en el verso 22 al 26, como un milagro. Este milagro ocurre para sabernos, para dejarnos entender que desde el principio hay ceguera en los discípulos, hay ceguera en la multitud, hay ceguera en los fariseos y hay ceguera en un hombre que sana. Por lo tanto, nuestra ceguera
tiene solución en Cristo Jesús. Jesús es la señal. Jesús es Salvador compasivo. Jesús es la medicina que nosotros necesitamos. Jesús es el oftalmólogo que tanto yo necesito para sanar mi falta de visión. ¿Por qué el Señor no sanó de una vez a este hombre, al ciego? Bueno, veamos el milagro. Un hombre ciego es traído a Jesús, le ruegan que lo sane, Jesús lo aparta, Jesús le escupe, le puso las manos encima, le preguntó si veía algo una vez, le vuelve a preguntar en 2 oportunidades y en la segunda oportunidad el hombre ve 20/20. ¿Por qué sucede así, mis amados? Bueno, la mayoría de los comentaristas dicen que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos su propia enfermedad. Y cuando yo leía esto, yo decía, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque a través de la enseñanza de este texto, yo mismo recibí una gran exhortación. Yo necesito reconocer la ceguera que tengo y que Cristo puede recuperar mi sanidad completamente, traer sanidad a mi vida, una ceguera espiritual, una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo severo que me da ceguera completamente espiritual a mi vida. Cristo es el único que puede cambiar la condición del alma. Cristo es el único que puede cambiar la condición de mi cuerpo, de mi vida, de mi alma, de mi espíritu. Aún siendo nosotros creyentes, podemos estar no viendo completamente. Aún teniendo años en el Evangelio, nosotros podemos experimentar ciertos grados de ceguera. Y hay una ilustración viviente allí de su necesidad, de la necesidad de los discípulos. Jesús les está diciendo, ustedes están necesitados. Y el otro mensaje es, hay una obra que yo puedo hacer en ustedes. Y que ustedes necesitan tener fe. Y que ustedes necesitan reaccionar a la fe en mí. Ustedes necesitan experimentar esa fe diariamente. Mucho conocimiento, mi amado, no sirve si no lo aplicamos. Los discípulos estaban llenos de conocimientos que no estaban aplicando. Y nosotros necesitamos ser honestos y reconocer que también nos vemos en esa misma fotografía de ceguera espiritual. Cierro con Juan 8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amado, ¿tienes ceguera? ¿Estás experimentando cierto grado de astigmatismo, de miopía, de hipermetropía, de ceguera espiritual? Pues vengamos a los pies de Cristo. El ser humano ha perdido la visión a causa del pecado y el único que puede rescatar nuestra vida del pecado se llama Cristo Jesús. El único Salvador compasivo y suficiente que fue a la cruz del Calvario para salvarnos de la ira de Dios, producto de nuestro pecado, se llama Cristo Jesús. Y Él hoy está disponible para tu vida. Solo necesitamos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Así lo habla el libro de Hebreos y esa es una invitación diaria para cada uno de nosotros. Te invito a presentar una palabra de oración en este momento dando gracias a Dios por esta palabra. Ojalá sea necesaria para tu vida, sea suficiente para tu vida, pertinente para tu vida, la palabra que hayas necesitado, que hayas estado buscando. Ojalá sea esta en este preciso momento para tu necesidad. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. Sé y reconozco mi ceguera espiritual, mi falta de visión, pero mi falta de visión para las cosas espirituales, mi falta de visión para las cosas que tú haces, para tu obrar diariamente, pero me sobra visión para tantas cosas más que no tienen que ver nada con el reino. Por eso te pido perdón, Señor, perdona mi vida porque me intereso por unas cosas y no me intereso por otras. Perdona mi vida porque he estado viendo mucho más asiduamente cosas que no están relacionadas con el reino, y las tuyas, las verdaderas, las que permanecen, Señor, en ellas no me intereso. Perdóname en el nombre de tu Hijo amado, Padre, y te doy gracias por esta enseñanza, que yo pueda aplicarla a mi vida y que gradualmente, así como fue con este hombre ciego, Señor, mi visión pueda recuperarla prontamente para yo poder ver las maravillas que tú haces a diario, para la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Mi amado, bendiciones. Te invito a que pases por nuestros canales en Facebook
Y en YouTube particularmente, todas nuestras series están alineadas o organizadas en listas de reproducción. Ya hemos llegado a los 100 primeros videos en nuestro canal, totalmente para tu bendición, así que no pierdas esa oportunidad de ser bendecido, de ser edificado con palabra predicada fielmente. Esto es lo que el Señor nos está demandando cada día y lo hacemos con total cariño y pasión y entrega a todo el equipo que está detrás de este trabajo para tu bendición y para tu edificación cada día. Dios les bendiga abundantemente.